En el periódico Tocayo El Día de hoy, su principal titular, su principal noticia, no veo los periódicos aquí. Si pueden conseguirme El Día para mostrar la portada, lo agradezco. En el Día da una información sobre los fraudes en la justicia inmobiliaria y refiere un caso que es un caso de bulto. Es un caso como para récord Guinness, ¿verdad? No, impresionante. En este programa, quienes lo siguen cotidianamente saben que hemos alertado muchas veces de los fraudes que se están cometiendo en la justicia inmobiliaria. Y eso ni es pequeño lo que se está haciendo, ni es de ahora tampoco. Y es reconocimiento de las autoridades que han dejado que siga sucediendo, porque hay actores políticos ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que usted tiene su título de propiedad de su casa o de un local comercial y de repente llega un grupo de tigres con mandarrias, un alguacil con una orden de desalojo y un título de propiedad que dice que el dueño es otro, pero eso es suyo. A usted lo sacan, o si usted no vive en ese local, se lo quitan, y aunque usted sea el dueño legítimo y tenga su título legítimo de propiedad, hay un individuo que ha llegado con otro título que no lo imprimieron en un callejón, sino que es un título de propiedad con papel de seguridad de la jurisdicción inmobiliaria de la justicia dominicana. De la justicia dominicana. Me ha tocado ser testigo de una tentativa de despojar a un legítimo propietario de un local con un título que es falso por su contenido, pero no por su papel. El papel de seguridad, repito, es de la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, miren lo que saca hoy el periódico Tocayo El Día. ¿Ven? Que basta con ver la portada. Gracias. Bueno. Mensura aprobó un deslinde con firma, entre comillas, de Piqui Lora en el 2014, pero Piqui Lora, mi hermana, falleció en el 1999. ¿Ok? Mírenlo ahí. Un deslinde en el 2014 para apropiarse de unos terrenos ajenos. Pero además que hacen la trampa tan mal hecha, además de la barbaridad de la fecha, 15 años después de fallecida Piqui Lora, que la otra barbaridad en la forma en la que lo hacen es que ni siquiera imitan la firma. Ellos No. Simplemente escribieron Carmen Lora. La firma de mi hermana Piqui era muy difícil de ni imitar o falsificar. No lo intentaron. Simplemente escribieron su nombre, Carmen Lora, 15 sí. años después de ella fallecer, ni en la forma de la rúbrica, ni en la fecha, es decir, no hicieron nada, un simple Google. Bueno, esto es un fraude muy mal hecho, porque tienes toda la razón cuando lo señalas. Ahora, ¿cuántos fraudes bien hechos hay? Exactamente. O mal hechos que no hemos encontrado. O mal hechos que no hemos encontrado, exacto. Sí. Entonces, fíjense cómo es este caso. Carmen Josefina Lora Iglesias fallece en 1999. Ella fue juez del Tribunal Superior de Tierras y fue también directora del registro de títulos y fue directora del Catastro Nacional. Eso era su especialidad como abogada. Todavía hoy muchísima gente les reconoce haber saneado el catastro y el registro de títulos. Entonces, alguien se quiere coger unas tierras y 15 años después de su muerte hacen un aviso de deslinde firmado por la exdirectora fallecida, ¿verdad? 15 años después, la firma de ella, la supuesta firma de ella, autorizando un deslinde para que alguien se apropie de un terreno. Entonces, eso fue notificado por un alguacil, eso fue el 20 de junio del 2014.
el aviso de deslinde, pero la notificación del alguacil fue el 8 de enero de 2015. Entonces, en el 2015, en ese mismo año, eso fue descubierto por personas de la familia, ¿verdad? Dice, pero nuestra parienta falleció 15 años antes de esta firma supuestamente de ella que autoriza un deslinde. Entonces, como lo hicieron saber en las jurisdicciones correspondientes, los que querían robarse esos terrenos desistieron formalmente, retiraron su expediente. Y la cosa se quedó así, porque así es, esto es así, nada. Óigame, si alguien intenta hacer un fraude y lo descubren y se echa para atrás, entonces ya todo quedó bien. No pasó nada. No hay una investigación, no hay una comprobación de la falsificación y no hay un expediente judicial y una sanción y cárcel. No. Como los que querían robarse esos terrenos, al descubrirse el fraude, desistieron, entonces todo se quedó bien. Bueno, pues ¿qué pasó? Porque cuando todo se queda bien, no es verdad que se queda bien. Resulta que lo que hicieron fue esperar 2 años. Y a los 2 años lo hicieron otra vez. Se fueron entonces a la jurisdicción de San Francisco de Macorís. Era una tierra en Samaná. Y la regional del nordeste de la mensura catastral aprobó el procedimiento porque había un nuevo reglamento que habría que investigar a los que introdujeron ese nuevo reglamento, que permite aprobar ese tipo de procedimiento sin audiencia. Es decir, que usted es dueño de una finca, de una casa, de un edificio, de un local, y usted está tranquilo en su casa porque usted cree que esto es un país. Y como usted tiene un título de propiedad, eso es lo único que dice quién es propietario de un inmueble, el título de propiedad, usted está tranquilo y un día van y lo desalojan. Y es que le han hecho un chanchullo como este. Muy probablemente muchos de los que nos están viendo han sido víctimas de esto. Muy probablemente muchos de los que nos están viendo han sido victimarios. Pero muy probablemente muchos de los que nos están viendo, que no han sido ni víctimas ni victimarios, puedan pasar a ser víctimas cualquier día. Usted tiene su título de propiedad y usted no sabe qué tiempo usted va a seguir siendo dueño de lo que usted tiene. Porque se lo quitan con estos fraudes, porque estos fraudes no son cometidos por un falsificador que está en un cuartico, en una jurunela. No. Se hace en la jurisdicción inmobiliaria, en la justicia inmobiliaria donde se hace el fraude. Y usted no tiene ninguna garantía de que usted es dueño de nada. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasó? Esperaron 2 años y lo inscribieron en San Francisco de Macorís y se hizo el deslinde. Usando de nuevo el nombre de la doctora Carmen Josefina Lora Iglesias, fallecida 15 años antes. Bueno, en este caso ya eran 17 años antes. En el primer intento ella tenía 15 años de fallecida. En el segundo y exitoso intento ya tenía 17 años de fallecida. Es decir, no solo no se investigó, no solo no hubo consecuencias ni investigación, sino que además de eso fue exitoso haber hecho un fraude que ya se había descubierto y que pudo haber sido investigado con años de anterioridad. Aquí se rompen todos los récords de corrupción. Eso es increíble. Porque una falsificación eso es increíble, descubierta y demostrada se deja así y después funciona. Y después funciona. Porque una cosa es que se deje así, no se investigue. Bueno, pero se enfrió, ya no podemos hacer la trampa, ya no podemos con eso progresar en el intento. No, es exitoso. Eso es impresionante, eso es impresionante. Ahora, ¿qué ha dicho ahora la justicia? El Consejo del Poder Judicial anunció
con bombos y platillos, que fueron suspendidas 19 personas en la jurisdicción inmobiliaria y que son investigadas por la Comisión de Irregularidades, y no dijeron más nada. El periódico El Día es el que saca hoy cuál es la irregularidad, que no es una irregularidad, es un delito flagrante. Claro. Varios Entonces, delitos. porque una irregularidad es un eufemismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que dice el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, explica el grado de impunidad que se ha llegado. Fíjense esto. En un comunicado, la Suprema Corte de Justicia informó lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. Dice: se actuará sin contemplaciones. Por ahí comienza el problema. Desde que caiga quien caiga y no habrá vaca sagrada y se actuará sin contemplaciones. Ya usted sabe que todo eso es allante y movimiento. Que el perro que ladra no muerde. Exacto. Se actuará sin contemplaciones contra los que crucen la frontera de los principios del código ético y el sistema de integridad institucional, así como la ley de carrera judicial. Entonces, esa grandilocuencia contrasta con la omisión de los nombres y de las faltas, porque la falta la hemos explicado aquí, que la publica el periódico El Día, pero el Poder Judicial no ha dado esa explicación, ni ha dicho cuál es el caso específico. Que hay un problema que nadie puede saber cuál es, con una gente que nadie puede saber quiénes son, y que dicen que... Pero vamos a seguir viendo cómo es que habla de esto el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte. No da detalles de las faltas ni de los acusados, ¿verdad? Entonces, miren esto. El informe de inspectoría recomienda la suspensión de los involucrados. Oigan esto, la suspensión de los involucrados. Estamos hablando de gente que se le está robando una propiedad inmobiliaria a alguien. Que sean sometidos a un juicio disciplinario. Oigan esta perla. Para que allí se decida si han cometido faltas que ameriten sanción. Una falsificación para robarse una tierra o una edificación. Que además una falsificación que no tiene tu tía, es decir, sí, de una persona que no estaba viva cuando firmó. Exacto. Sí. Que no es una falsificación que podríamos discutir. Entonces, en la comunicación enviada por la Suprema Corte de Justicia, las autoridades expresaron que apoderaron a la Comisión Disciplinaria Administrativa con el propósito de que ese grupo sea sometido a un juicio disciplinario. ¿La falsificación de título de propiedad merece sanciones disciplinarias o sanciones penales en un juicio oral público y contradictorio? Eso es un asunto de disciplina. Ahora le voy a decir... O de delito. Pero ahí pasa algo, que el Poder Judicial no somete, le toca al Ministerio Público. Exacto. No somete penalmente. Lo más que puede hacer el Poder Judicial es eso, disciplinario. Tiene que el Ministerio Público abrirle un caso penal a esas personas por esos delitos, que como hablamos en el caso que comentábamos a finales de la semana pasada, no siempre pasa. Exacto. Entonces, fíjate esto. El presidente de la Suprema y del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, llegará hasta las últimas consecuencias. Bien. Sin embargo, el magistrado Germán Mejía no quiso entrar en detalles ante la insistencia de los periodistas de que le dijeran quiénes eran y que le dieran los pormenores de ese caso. Él pidió que no vinculen la decisión de suspensión a ningún caso en particular y que esperen que terminen las investigaciones. Señores, caso de fraude inmobiliario, y todo el mundo se tiene que estar callado y tranquilo y esperar que hagan la investigación y que ellos digan. En cualquier país del mundo se conoce, desde el momento en que hay una imputación, se conoce el caso y se dan todos los detalles y quiénes están comprometidos. Mientras tanto, esas personas pueden seguir engañando y haciendo fraude
y robándole propiedades al legítimo propietario. ¿No está temporalmente suspendida? Están suspendidos de la jurisdicción inmobiliaria, suspendidos, Sí. ¿verdad? Y están, todo el que está haciendo fraude está suspendido. Sí, Claro, claro. claro. Ellos no conocen a nadie en el sitio donde ellos trabajan. Entonces, en conclusión, esto es un expediente secreto que nadie lo puede saber gracias al periódico El Día que lo reveló, que reveló estos detalles. Y así se mantendrá, y mientras tanto la prensa debe estarse callada también, y todo el mundo tranquilo. El periódico El Día revela otra cosa, que con ese mismo grupo de personal del el catastro, no, sí, de esa jurisdicción, de la jurisdicción de mensura catastral, dice que se han encontrado otras cosas, como por ejemplo, que se registró una hipoteca con fecha de 2007 a nombre de una empresa que se constituyó en el 2011. Es decir, que una empresa compró una propiedad 4 años antes de ser creada esa empresa. Otro fraude burdo. Pero insisto en la pregunta, si estos fraudes son tan burdos, ¿cuántos fraudes que sean más inteligentes que este han sido usados para despojar a legítimos propietarios? Porque esto es un tollo. Que hagan un fraude diciendo que una empresa compró una propiedad 4 años antes de esa empresa ser creada. Eso es como la otra, de que la directora del catastro, del registro de títulos, firmó un deslinde 15 años después de muerta. Entonces, realmente lo que hay es una absoluta impunidad. En este caso, lo que sucede es que hay personas que están enteradas. Y yo voy a contar otra vez, porque lo he hecho diciendo toda la situación que hay con la jurisdicción inmobiliaria, lo siguiente. Hace muchos años alquilé un pequeño local para una oficina, pero ese no era un pequeño local, era un local grande, y yo alquilé una pequeña parte. Y cerré esa oficina. El dueño del local era amigo mío, es. Y entonces resulta que después él le alquiló el local entero a otras personas para poner un restaurante, que lo pusieron y nunca le pagaron un mes de alquiler, nunca le pagaron. Tuvo que hacer un proceso de desalojo que duró muchísimo tiempo hasta que lo logró. Y un día se le apareció el inquilino que nunca pagó con el título de propiedad diciendo que el dueño era él. Entonces eso va a un proceso que puede durar años y más años. Esa persona me pidió que fuera como testigo para que yo dijera que yo había sido inquilino y que fue él quien me la alquiló, el legítimo dueño. Es decir, es un testimonio que era jurídicamente valioso. Un ex inquilino que digo, no, pero el que me alquiló ese local fue él, ese es el dueño, ¿verdad? Y resulta que vamos a la audiencia, y cuando la otra parte ve que hay un periodista citado como testigo, no por periodista, sino porque tenía un testimonio valioso que dar, ya que había sido inquilino. Entonces, de repente desistieron, retiraron el caso. Simplemente dijeron, se va a saber. Hay un periodista como testigo. Y aquí hemos recibido muchas denuncias de personas a las que le ha pasado eso que le puede pasar a usted si usted tiene un título de propiedad en cualquier momento. Y por eso es que la corrupción destruye a una sociedad,
porque nadie tiene seguridad jurídica, nadie. Y lo que está pasando aquí con la justicia, nadie tiene nada. Usted se cree que tiene, usted no tiene nada, porque mañana se le aparece Juan de los Palotes con un título de propiedad de un inmueble que usted tiene el título de propiedad original, pero que el de él está hecho en papel de seguridad de la jurisdicción inmobiliaria. ¿Y quién va a perder el pleito? Usted. Como lo han perdido muchos ya. Entonces eso es lo que pasa. Mientras tanto, ¿saben ustedes lo que está pasando en este país? El Consejo Nacional de la Magistratura se está reuniendo para elegir jueces, ¿verdad? Ahora el Tribunal Constitucional, pronto de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién dirige la comisión? ¿O quién está? ¿Quién coordina la comisión del Consejo Nacional de la Magistratura? Fran Soto, el que le dio el no al lugar a Félix Bautista. Ok. Miembro del partido. Miembro del partido. Donde en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, donde los miembros del partido son mayoría sobre las que no lo son, porque son 2 magistradas y 3 magistrados. Por coincidencia, las 2 magistradas son independientes y los 3 magistrados son del partido. Y eso son los que dan no al lugar a Félix Bautista, prohibición de investigar a Víctor Díaz Rúa y todas esas cosas. Y esos son los que coordinan la escogencia de los jueces ahora. Y otro miembro del Consejo de la Magistratura, el presidente de la Cámara de Diputados, a quien se le ha demostrado que viola la ley de la Declaración Jurada de Patrimonio y que viene ahora, dura 2 años violándola y ahora presenta una declaración de bienes que tiene 3 rectificaciones. Mañana vamos a hablar de eso, porque nos envió un expediente con las rectificaciones y lo estamos analizando. El caso es que no estamos resolviendo. Aquí puede pasar cualquier escándalo del tamaño que sea y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, los dominicanos somos reos de una justicia no solamente politizada, sino politizada por políticos que han llegado al Estado a robar. Y los negocios se extienden, no solamente están canibalizando el patrimonio inmobiliario del Estado, sino que quieren la propiedad suya también, la suya, la de usted. Y si usted pestaña, pierde. No lo encuentra. Cuando viene a ver, es más, hay gente ahora mismo que no saben que le han quitado su propiedad. Un montón de gente hay, ahora mismo, que se la han quitado y no lo saben. Y lo sabrá el día en que vayan a ocuparla, esa propiedad. A esos temas de la corrupción inmobiliaria que tiene que ver con el tema de los funcionarios dentro de la jurisdicción inmobiliaria definitivamente y con los políticos también, se le suma otro gran poder en el país, que son los poderes económicos. Hay casos documentados de componendas entre poderes económicos y poderes políticos para hacer como si personas que pagaban un préstamo o una deuda no pagaban y luego quedarse esos poderes políticos y económicos con propiedades producto de una falsa venta en subasta, sí, que nunca se le notifica a las partes y que luego resulta en un despojo de una propiedad que legítimamente le pertenecía a un ciudadano o una ciudadana común. Es decir, esto ocurre con el aval político, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, con la mano de funcionarios, pero también de grandes corporaciones y de grandes poderes económicos que se han hecho de dinero y se han hecho de propiedades con mecanismos como estos. Por ejemplo, conozco un caso particular en que a una funcionaria judicial que se ha caracterizado por su honestidad le ofrecieron un ascenso
Y claro, esa es su carrera. Ah, sí, cómo no, para ir a una jurisdicción específica a encabezar la justicia inmobiliaria, a una región específica. Entonces, le dijeron que ahí había un caso que había que resolver de una empresa muy grande que tenía una litis por unos terrenos que no le pertenecían. Y le dijeron que eso había que resolverlo. Es decir, la pretensión era ponerle una jueza a una compañía que andaba cogiéndose terrenos. Una jueza particularmente para que le sirviera. Y esa persona dijo, no, no quiero el puesto. No quiero el puesto. Voy a seguir donde estoy. Aquí abajo. Sí. Entonces, todo eso ocurre, sigue ocurriendo y seguirá mientras tengamos a una asociación de malhechores manejando estas cosas.